salón, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Primero, el fútbol de salón es un evento deportivo donde los jugadores se enfrentan contra otro rival en una superficie lisa de 20 metros de ancho al máximo hasta 36 metros de ancho. El fútbol de salón tiene su historia para recoger muchos deportes que ya habían nacido previo a él, como el fútbol, el balonmano y por ende el waterpolo, y también el baloncesto, tomando de él simplemente las medidas de la cancha y los tiempos de juego. El baloncesto, como les decía, se tomó de la duración del partido y la cantidad de jugadores por equipo. También las faltas personales y el cambio de jugadores. Si vemos el fútbol de salón y el baloncesto, se juegan casi siempre en la misma cancha, solamente que obviamente en el baloncesto tenemos los tableros y en nuestro fútbol de salón tenemos las canchas. Pero las medidas reglamentarias a nivel amateur o escolar las podemos mezclar sin ningún problema en esta parte de la historia. El balonmano, tomaron del balonmano la pelota, que era pues muy suave, rebotaba, y simplemente a medida del tiempo le hicieron algunos cambios para llegar al número 4, que es el que conocemos en la actualidad. Los arcos de pocas dimensiones también fue tomado de este deporte, el que conocemos, y los vamos a ir mirando en las reglas a medida que vayamos transcurriendo con el periodo. Y del fútbol, sus propias condiciones. Hay muchas reglas del fútbol que son traídas al fútbol de salón para generar nuestro reglamento. Claro que hay unas variantes, por ejemplo el tiempo, que ya le hemos dicho que lo tomábamos del baloncesto, y las medidas, porque el fútbol 11 es un campo mucho más grande que el de fútbol de salón. Continuamos teniendo en cuenta la historia, de dónde llega, dónde nace, ¿sí? En qué momento nace y cuál es la importancia de su nacimiento. Entonces tenemos que ir a Sudamérica, a nuestro continente, a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, donde el creador, Juan Carlos Seriani, en el año de 1930, empieza a crear el fútbol de sala con una referencia que ese año estaban en pleno mundial de fútbol, que estaba en el país de Brasil. El señor Juan Carlos Seriani pertenecía a la IENCA, que era la Asociación Cristiana de Jóvenes en Estados Unidos. Si vamos a devolvernos un poco más la historia, en esta entidad estaban muchos profesores que nos aportaron a nivel de deporte. De ahí fue donde también salió nuestro creador del baloncesto, del voleibol, y Seriani pues no estaba aparte de ellos y le da al fútbol como una alternativa al juego de baloncesto que venía de ser un juego de invierno, y que el fútbol sala se pudiera jugar en campos abiertos. Primero, vamos a tener en cuenta, dentro de nuestro origen y nuestros principios, los entes institucionales que dirigen el fútbol de salón. Primero, a nivel mundial, y posteriormente, cómo ha ido cambiando esas organizaciones al transcurrir de los años. Primero que todo, tenemos a la FIFUSA, la Federación de Fútbol de Salón,
que es organizada en Sao Paulo en 1971. Miramos que son prácticamente 40 años después donde se organiza a nivel mundial el ente que va a tener en cuenta todas las competencias a nivel internacional del fútbol de salón. Esta organización se realiza en 1982, el primer mundial de fútbol. Por esto la FIFUSA se mantuvo como organización independiente hasta menos de 20 años. Hace 18 años exactamente tenemos que la FIFUSA dejó muy claro cuál era la parte competitiva, porque más adelante van a tener un recambio porque la FIFUSA queda solamente a nivel europeo y a nivel sudamericano hay otro ente que empieza a regir. Él es la AMF, la Asociación Mundial de Futsal. Esta aparece en el 2000 dando el quiebre a la FIFUSA porque hay unos problemas internos económicos, otras cosas políticas que no vienen al caso en nuestro video, pero sí es importante que a raíz de toda esa problemática, simplemente hay una separación para nivel europeo y a nivel sudamericano, como lo había mencionado antes. Entonces, la AMF solamente rige las competencias internacionales a nivel de Sudamérica. Los campeonatos del fútbol de salón están divididos en dos partes. Los torneos más importantes en Europa y los torneos más importantes en Sudamérica. Son las ligas de algunos países que resaltan este deporte, como son en Europa, en España, en Italia, Rusia, Kazaján y la liga portuguesa. Y en Sudamérica, la liga brasilera, la liga colombiana, la liga venezolana, la liga de Japón y la liga de Irán. Estos dos países, como no son europeos, son asociados a la parte de Sudamérica. Por otra parte, los torneos con reglas AMF, son las de Copa Profesional, ya son unos torneos muy diferentes a la parte de la FIFUSA, es con el microfútbol femenino, masculino, y los dos torneos que se juegan en Colombia, como la Liga Argos que conocemos, son avalados por la AMF, Asociación Mundial de Fútbol de Salón, y la Copa República de Fútbol de Salón del Torneo de Paraguay, que es una de las más importantes a nivel de Sudamérica en el ámbito de este deporte. Así es que este es un pequeño resumen de la historia, cómo se originó, cómo lo vamos trayendo a nuestro país poco a poco, que es ya en la época de los 60, con el señor Jaime Arroyave Rendón, que es el máximo accionista en ese momento de la Liga de Coldeportes y nos trae a nosotros este hermoso deporte que más de uno le gusta, lo juega y ya hemos podido tener la gloria de ser campeones mundiales en esta rama deportiva y esperemos que sigan trayéndonos muchos frutos a nivel de Colombia. Así es que para una próxima oportunidad y nos vemos en otro video.